Vamos a continuar con la siguiente temática que corresponde a la ley de inducción de Faraday. En el año 1830, Michael Faraday propuso que los campos magnéticos variables podrían inducir corrientes eléctricas. Faraday se dio cuenta de este resultado basado en un hecho experimental que observó en su laboratorio. La configuración que tenía en su experimento es la siguiente. Imagine que usted tiene un cable enrollado sobre sí mismo, lo que pues en principio constituiría una bobina. Y ahora suponga que la bobina la conectamos a algún tipo de medidor de corriente eléctrica, lo que nosotros denominamos simplemente como un amperímetro. Observe que bajo estas circunstancias, si yo no tengo nada más que el cable enrollado hacia el amperímetro, evidentemente no tengo ningún tipo de fuente de corriente eléctrica. No tengo una batería, un tomacorriente, nada por el estilo. Faraday se dio cuenta entonces que este amperímetro podía marcar algún valor de corriente sin necesidad de que este cable estuviera conectado a algún tipo de fuente eléctrica. Y la manera como se dio cuenta fue realizando el siguiente procedimiento. Suponga que tenemos un imán. El imán evidentemente está generando un campo magnético. Pero imagine entonces ahora que nosotros queremos introducir este imán en esta sección que tenemos aquí, que es una sección que corresponde a un área transversal de una espira. Entonces, Faraday observó que cuando el imán ingresaba en esta región, la aguja indicadora que tenemos en el aparato de medida, el tester o el amperímetro, estaba ya marcando un valor diferente de cero. Eso llamó su atención evidentemente porque la única manera que un aparato de estos pueda moverse marcando un cierto valor de corriente eléctrica solamente se da si evidentemente a este circuito se estuviera conectando alguna fuente de corriente, y como no lo tenía, entonces eso hizo que Faraday comenzara a meditar acerca de qué es lo que estaba ocurriendo aquí, y entonces llegó a la siguiente conclusión. Asumió que dado el hecho de que el imán presenta líneas de campo magnético, esas líneas de campo magnético van a estar atravesando el área transversal que se genera en esta espira, ocasionando de alguna manera la aparición de la corriente eléctrica. Pero entonces, también él observó lo siguiente. La única manera de que en esta configuración aparecieran movimientos en la aguja indicadora del amperímetro se iba a dar solamente si el imán estaba en movimiento, es decir, si usted introducía el imán y volvía y lo retiraba, es decir, si teníamos una situación en la que hubiera una variación de las líneas del flujo magnético. Y eso tal vez es evidente porque si usted observa la imagen y se pone a pensar en el movimiento de este imán, introduciéndolo en esta sección de área que se genera, entonces las líneas de campo magnético, debido a que su densidad cambia a medida que nos alejamos de los polos del imán, entonces van a estar cambiando el número de líneas por unidad de área que estamos haciendo que atraviese el campo. Y además, esa variación se ve reflejada porque al mover el imán pues va a haber una variación temporal. Eso es lo que lleva a Faraday a pensar que la variación de las líneas de flujo de campo magnético era lo que estaba generando o induciendo una corriente eléctrica en este circuito. En pocas palabras, dado el hecho de que se sabe que usted necesita una fuerza electromotriz para generar movimiento de cargas eléctricas y poder tener una corriente en un circuito, entonces la variación de las líneas de flujo magnético, que es lo mismo que decir que la variación del flujo magnético de alguna manera estaba induciendo una fuerza electromotriz. Y la ecuación que nos representa ese hecho
es esta que aparece en la pantalla, donde epsilon hace referencia a la fuerza electromotriz que se está induciendo, y del lado derecho tenemos representada la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Observe que aparece un signo menos. La aparición de ese signo menos radica en el hecho de que la dirección que tiene la corriente, y eso es lo que se dio cuenta Faraday, la dirección que tiene esta corriente es tal que induce un campo magnético que se va a oponer a la variación de esas líneas de campo. Por ende, el signo menos que aparece en la ecuación. Por otro lado, si recordamos que la fuerza electromotriz está dada por una relación ya conocida para nosotros como una integral, en este caso pues va a ser sobre esa curva cerrada que se está generando ahí de el campo eléctrico por dl. Entonces, combinando las dos ecuaciones tenemos lo siguiente, que la integral sobre una curva cerrada C del campo punto dl, esto es la fuerza electromotriz, esto es igual a menos la variación de las líneas del flujo magnético con respecto al tiempo. Y esta ecuación es la que conocemos como la ley de inducción de Faraday, o simplemente ley de Faraday. En un curso de electrodinámica más avanzado, se demuestra que esta ecuación tiene un análogo diferencial similar a lo que ya habíamos hecho para la ley de Gauss y la ley de Ampère, y su análisis diferencial queda expresado de la siguiente manera, como que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético con respecto al tiempo.